Hola a todos, hoy voy a enseñarnos a hacer esta calculadora que veis por aquí. Como veis es bastante sencilla, solo tienen los números regulares del 0 al 9. Tiene un botón de resetear, como podréis ver, se resetea, tiene el punto de 1000 y tiene las operaciones más simples, división, multiplicación, resta y suma. Esto lo vamos a hacer con HTML, JavaScript y CSS. HTML es para poner el JavaScript dentro de él y el CSS pues es para hacerlo estéticamente bonito, por así decirlo. Y bueno, pues vamos al programa. Como dije antes, para crear esto vamos a necesitar un programa HTML, uno CSS y otro que sea JavaScript. Entonces empezaremos con el HTML. De título pues le pondremos, supongo, calculadora con JavaScript. Vale, lo voy a poner aquí para que podamos ir viendo el progreso a medida que vayamos haciéndolo. Como veis, lo que escribí aquí, calculadora con JavaScript, se ve aquí mismo. Vale. Como voy a combinar estos tres lenguajes de programación, tengo que hacer referencia a ellos en el HTML. HTML es como si fuera el cuadro donde tú haces tu programa. Entonces, ahí tienes que decir que vas a utilizar CSS y JavaScript. Entonces, empezando con el CSS, digo que voy a poner un link de tipo texto. De tipo CSS que haga referencia a cómo se llame el archivo, en este caso styles.css. Entonces pongo styles.css y que sea un style sheet, o sea, que sea una hoja de estilos, básicamente. Vale, pues una vez tenemos eso, estamos listos para empezar a hacer un poco de código. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues como veis aquí, tengo estos botones, pero si os fijáis, yo lo he hecho en forma de una tabla de 1, 2, 3, 4 y 5 filas y de 4 columnas. Entonces lo que voy a ir haciendo es una tabla, ¿no? Pongo tabla. Esto todo es en inglés, así que pondré table igual a calculadora. Para referirme a la tabla en el código tengo que ponerle un nombre a la tabla, por eso le pongo table class calculadora. Vale, ¿qué es lo que va dentro de la tabla? Primero voy a la primera fila, table row, o sea row sería fila en inglés, por eso es tr. La primera, pues como veis, va esto de aquí, que sería donde pone nuestro resultado, ¿no? Entonces pongo table division, que sería la primera columna, col span, quiere decir el tamaño de la columna. Span es cuánto abarca y col es diminutivo de columna. Quiero que abarque, en este caso, las 4 columnas. Esta tabla va a tener 4 columnas, pero el resultado quiero que abarque las 4. Entonces pongo 4 de col span. Pongo span id para referirme a él en el futuro. Le pongo de nombre pues resultado. Vale, eso estaría listo por ahí.
Luego en la siguiente fila ya irían los números, o sea, los botones. Entonces pongo otra vez table row, otra fila. Pondría td, que sería una columna. En esa columna va a ir un botón, button en inglés, que ponga el 7. Y para referirme a ese botón en cuando haga el JavaScript, le tengo que poner una identificación. En este caso, pues, le voy a poner 7. Entonces el siguiente sería, luego sería 8. Sería el mismo código, solo que en vez de 7 ponemos 8. Luego sería 9. Luego sería la división. Y ya habríamos terminado con esta fila. Ahora, copiamos esto porque vamos a tener que hacer lo mismo, pero para esta fila, para esta fila, para esta fila. Entonces tenemos otra fila, table row. Dentro de esa tendríamos esta vez el 4, el 5, el 6 y el asterisco, que sería lo de multiplicar. Entonces le pongo, en vez de 7 le pongo 4, en vez de 8 le pongo 5, en vez de 9 le pongo 6 y en vez de división le pongo multiplicación. Vale, si queremos ir viendo el progreso solo tenemos que guardarlo y refrescar. Y ya veríamos que teníamos los botones, el 7, 8, 9 división, 4, 5, 6 multiplicación. Como veis todavía no hace nada, pero eso es porque todavía no hemos hecho ningún programa. De momento solo estamos haciendo la estructura. Luego, después de esto, lógicamente iría pues el 1, 2, 3 y la resta. Entonces ponemos 1. Eso sería. Si le doy a guardar, esto pasa de tener estos botones a tener estos otros. Luego paso a hacer otra fila, pero que esta vez tenga la C de clear, que sería el resetear en inglés, el 0, el punto de comas y la suma. Entonces le pongo primero el reset, que lo señalo como una C. Luego le pongo el 0. Luego le pongo el punto de 1000. A esto lo voy a llamar punto. Y luego le queda la suma. Le pongo suma. Eso serían estas columnas. Si vamos a ver, sería... A ver si le doy a guardar. Ahora tenemos otra fila más. Y luego quedaría el botón de igual. Entonces en esta no voy a copiar y pegar porque tendría que eliminar mucho. Simplemente pongo otra columna, o sea, otra fila, perdón. Y quiero que esté a la derecha. Entonces voy a poner que la primera columna no tenga nada. La segunda columna tampoco tenga nada. La tercera columna que no tenga nada. Y luego ya en la cuarta columna pues le pongo lo mismo. A ver, aquí. Solo que en vez de una suma le pongo igual. Le pongo un igual, lo señalo con el igual este. Y ya estaría la estructura de los botones en HTML. Se nos quedaría así.
Y luego ya después de esto ya vendría la programación, que también le tenemos que hacer referencia, que sería con JavaScript. Le hemos puesto el CSS y luego va el JavaScript. Entonces, para señalizar que es JavaScript, pones script de JavaScript, pones source de dónde viene, que sería en este caso el archivo funcionalidad.js. Así es como llamé yo al archivo JavaScript. Entonces, una vez tenemos eso, ya estaría para el HTML. Ya hemos terminado con el HTML y se nos quedaría así, pero todavía queda hacer bastante. O sea, tenemos que hacerlo bonito, grande, que se pueda ver qué botón está señalizando y otras cosas más. Para eso está el CSS. Pues vamos con el CSS. Para eso yo le suelo poner before y el after. Y hacer todo. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del programa y después del programa, da igual donde estés en el programa, tienes que hacer estas instrucciones. Luego ya, a medida que avance en el CSS, pondré instrucciones más específicas. Pero si quiero algo común para todo el documento, tengo que poner esto, que ni antes ni después se puede editar. Entonces el tamaño de las cajas, pues le pongo como si fuera una caja normal, básicamente. Luego, font family. Esto quiere decir una familia de fuentes, que las fuentes de los botones y todo sea lo mismo para cada cosa. La familia de las fuentes, básicamente, le pongo sans serif. Esto es como si fuera PowerPoint, ¿vale? Luego font weight, que sería cuál es el grosor de los números o de las letras que vayamos a poner. Le pongo normal, ¿vale? Para eso le pongo y cierro. O sea, la función empieza con esto y acaba con esto, con este símbolo. ¿Qué más? Quiero que el cuerpo de esto, mira, si yo voy a inspeccionar el body, sería todo esto. Sería todo el archivo en sí. Entonces, para eso, voy a quitar esto ya. Para el body, abro la función y digo que no quiero margen. Para esto se le pone el padding y el margen. Margin 0 y 0. Eso significa que no tiene margen. Y luego le pongo background, que sería fondo. Y le pongo... quiero que sea difuminado, no quiero que sea de un color en específico. Por ejemplo, si yo quiero que todo el fondo sea negro, del mismo color, pongo black. Vale. Si lo doy a guardar, lo veríamos así. Vale. Pero yo no lo quiero todo de un color. Yo lo quiero algo más difuminado. Entonces pongo linear gradient. Gradient es que se va distribuyendo entre dos colores, difuminando. Quiero que esto sea de derecha a izquierda, entonces to right empieza desde la derecha y pongo dos colores. ¿Qué dos colores? Yo voy a poner naranja y morado, que son los que elegí. Entonces, para el naranja pongo FF9533. Eso es el naranja. Y para el morado le pongo 8833FF, si no me equivoco. Sería algo así. ¿Cómo sé cómo es cada color? O sea, primero que puedo poner el color en sí, en vez de poner esto, voy a copiarlo. En vez de poner eso, puedo poner blue, por ejemplo, y ya me lo pondría. Pero si quiero algo más específico, por ejemplo, yo puedo poner colores RGBA, HTML, y ir buscando el color que más me guste.
¿vale? Esto se puede hacer a través de internet. Vale, pues si ahora guardamos esto, antes lo teníamos como negro, pero si ahora lo cambiamos, a ver, guardar, sería así. Hemos cambiado de negro a poner naranja y morado. Vale, ¿qué más? Para la calculadora en sí, quiero, a ver, primero tengo que hacerle referencia a la calculadora. Quiero que sea como un bloque entero. Display block. Luego que esté en el centro. Entonces para eso le pongo margen de un 40% de la pantalla. Me he equivocado. Tengo que poner margen desde la izquierda. Margin left sería desde la izquierda. Luego margen desde la derecha. Margin en este caso right. También 40%. Desde arriba del todo, margin top, en este caso desde arriba, le voy a poner un 15% aproximadamente. ¿Qué más? Le voy a poner un margen de 10 píxeles aproximadamente. ¿Qué más? A la calculadora le tengo que dar un color. En este caso va a ser este verdoso así, azulado. Entonces le voy a poner background color, el color del fondo. ¿Qué color va a ser? Pues RGBA, un color específico, como dije, azul verdoso. Si lo ponemos en RGBA sería 5, 203, 90 y 0,6. RGBA funciona red, green, blue y alfa. Red y green y blue serían los colores. Estilo hay 5 de rojo, 203 de verde y 90 de azul. Por eso se ve más o menos verde azulado. Y alfa se refiere a la opacidad o a la transparencia. 0,6 es más o menos transparente. Si le pongo 1 de alfa es que no es transparente. Y si pongo 0 de alfa significa que sería transparente por completo. Vale, pues la calculadora va a tener un ancho, en inglés width, de 325 píxeles. Una altura de, digamos, 525 píxeles. Y un border radius de 25 píxeles. Border radius significa que el borde no va a ser esquinado, sino va a ser redondeado. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo le doy a guardar ahora, lo miro así, vemos que el borde está redondeado. En cambio, si yo quitase esto, así ahora, y le doy, vemos que está esquinado. Por eso hice border radius, que tiene un redondeo de 25 píxeles aproximadamente. Por eso se ve así redondeado. Vale, eso sería para la calculadora. Punto calculadora es a lo que me referí con esto. Toda la tabla es a lo que yo llamo calculadora. Ok, entonces para eso luego pongo la calculadora. Y ahora quiero poner bonitos, digamos, los botones. Están todos aquí juntos, yo quiero separarlos y ponerlos cada uno en su sitio. Entonces, dentro de la calculadora, en las columnas, selecciono los botones, en inglés button. ¿Qué quiero que pase con los botones? Primero siempre tengo que poner display block, porque quiero que actúe como un bloque entero. Quiero que estos botones tengan un ancho de, digamos, 60 píxeles. ¿Qué más? Una altura también. Height de 70 píxeles.
cursor pointer. Esto significa que los puedo seleccionar con el cursor, que sería el ratón básicamente. Cursor pointer. El tamaño de la fuente o de la caligrafía, font size, que sea 2 rem. Esto es una medida de CSS. ¿Qué más? Quiero que los bordes, en inglés border, sea de 1 píxel, algo fino, y que sea blanco, pero que sea sólido, en el sentido de que no haya transparencia. Entonces pongo solid white. Outline, le pongo ninguno. No quiero que se vea este borde negro que tienen los botones predeterminados. Le pongo none, o sea, ninguno. Un fondo a los botones, que sería background color. Y en RGBA sería, yo creo que sea completamente blanco. Sería 255, porque recordamos que el blanco es una mezcla de todos los colores. Y le voy a poner transparencia 0,75. Esto para un efecto que quiero darle después. Luego voy a poner que todo el contenido esté justificado, estilo que esté en medio. Entonces pongo justify content, center. Y alinear contenido, align content, también al center. Entonces si yo ahora guardo esto, se vería así, aproximadamente. Más o menos, ¿cómo sería esto? ¿Por qué aquí no hay ningún espacio? Pues porque todavía no lo he determinado. No he puesto nada, porque he hecho los botones, he hecho la calculadora en sí. Como podéis ver, he hecho los botones, he hecho la tabla. Ahora me queda el resultado, que sería otra parte más. ¿Vale? Entonces para eso le pongo, ahora empiezo con el resultado. Entonces para esto le pongo el resultado, selecciono el resultado. Y la función sería, siempre empieza con display block. Quiero que para todo sea lo mismo. Text align, centro. Esto va a tener siempre un texto que sea la operación o el resultado. Quiero que esté centrado. ¿Qué más? La fuente, el tamaño de la fuente, font size. Quiero que sea de 40 píxeles. Un poco más grande que de los botones, para que se vea bien. Quiero que tenga un margen entre los botones y lo negro, este espacio de aquí. ¿Vale? Entonces esto sería margen de abajo, margin bottom, de unos 20 píxeles aproximadamente. Luego un ancho de 300 píxeles. Esto todo mide 325, pues un poco menos, 300 píxeles. Una altura de 100 píxeles, height 100 píxeles. Line height también 100 píxeles. Quiero que la línea donde se escriba todo sea de 100 píxeles también. Esto aquí creo así. Line height. Luego va el color del fondo, background color. Quiero que sea negro, ¿vale? Y en RGBA, si el blanco es la unión de todos los colores, el negro es ningún color. Entonces pongo 0 a todo y le pongo
alfa 0,9. Quiero que sea negro, pero no quiero que sea completamente opaco, quiero que se vea un poco más claro. Luego a esto también le tengo que poner border radius. Quiero que las esquinas estén redondeadas. Sería 25 píxeles, lo mismo que para la calculadora. Para el color del texto, quiero que sea blanco. El color del texto, blanco. Para que contraste con el fondo negro que tiene donde pone el resultado, básicamente. Entonces si yo le doy a guardar ahora y refresco, se vería así. Como vemos, casi idéntico, por no decir idéntico, a la calculadora que teníamos antes. Pero si nos fijamos bien, esta calculadora tiene algo que la otra no. Y es que cada vez que paso por un botón se ilumina, digamos. Esto ayuda a ver qué es lo que está seleccionando. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ponemos que debajo de calculadora los botones, porque también es parte de los botones, pongo exactamente lo mismo. Calculadora td button. Vale. Y en este caso pongo hover. Hover quiere decir pasar por encima. Cada vez que pasa por un botón, cada vez que pasa por encima de un botón, quiero que haga algo. Y en este caso, background color, que se ilumine más. Entonces cojo el mismo color de antes, que era este. Lo copio y le pego. Pero para eso le puse 0,75 de alfa. Para que ahora, cuando pase por encima, le ponga 0,9 de alfa. Eso significa que se va a ver más blanco y, por consiguiente, más brillante. Entonces si ahora le doy a guardar, save, lo refresco y ahora vemos que se va iluminando cada vez que pasa por encima. Vale, pues creo que ese sería todo el CSS, ya lo he hecho bonito y ahora ya quedaría el JavaScript, que es ya la parte un poco más difícil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, nada más abrir la calculadora tiene que hacer algo, que sería definir todas las variables. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a llamar init, ¿vale? De inicio en inglés. ¿Cómo lo vemos esto? A ver cómo lo explico. Lo vamos a ver con un ejemplo. Pongo alert y pongo hola mundo, digamos. Hola mundo. Así. Ya estaría esto. Ahora yo quiero que cada vez que se abra, nada más en el body, ponga onload y ponga init, la función. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que abra el HTML, primero pasa por todo esto, dice tengo que abrir el CSS, vale. Luego va al body y nada más abrir el body hace la función init. ¿Cuál es la función init? Hemos definido que haga una alerta de hola mundo. Si lo refrescamos, vaya, no se ve. Ah, eso es porque no he guardado lo de JavaScript. Entonces si le doy a guardar, en teoría ahora vemos que pone hola mundo. ¿Qué quiero que haga la función inicial? En vez de decir lo de hola mundo, quiero que me haga una serie de eventos, ¿no? Cada vez que yo apriete un botón, me seleccione el botón. Para esto tengo que definir una serie de variables. Pongo variables, así para que esté un poco más organizado. Variables. ¿Qué variables quiero? La variable resultado. Variable quiere decir a que si yo pongo variable resultado, significa que cada vez que ponga resultado,
haga lo que ponga dentro de la variable. En este caso, pongo document.getElement by id, en este caso el resultado. Vale, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que yo ponga resultado en el programa, lo que quiero es que vaya al HTML, busque a través de todo el código donde ponga resultado y ejecutar el código cada vez que apriete el botón que ponga resultado. Bueno, en este caso no sería un botón, pero el programa sería para esto, para esta sección. Porque entre el JavaScript y la calculadora tiene que haber un enlace, algo que conecte. Entonces, cada vez que ponga resultado en JavaScript, algo va a pasar en el HTML, básicamente. Vale, pues lo mismo tengo que hacer para el resto de las variables. Entonces pongo, por ejemplo, esta vez en vez de resultado, pongo reset. Pongo reset de resetear y lo que quiero que coja del HTML es el botón que ponga reset. Este de aquí. Botón reset. Vale, pues lo mismo para los números y para las operaciones. Entonces pongo suma y suma. Luego para la resta, resta. Multiplicación. Multiplicación. Y ahora va la división. Luego también estaría el botón del igual. Estoy haciendo esto. Ahora queda el botón del igual. El del punto. Y ya con todos los números exactamente lo mismo. Así que seguramente pues ponga esto a cámara rápida. Vale, una vez que tengamos ya todo esto, ahora ya van los eventos. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas variables? Entonces, cuando haga clic en 1, para eso se pone un clic. Un clic. Significa que cuando el 1 está un clic, cuando le han hecho clic, ejecutar una función. Function, en inglés. Simplemente se le pone como variable. ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues que en el resultado text content, ¿esto qué significa? Que en la parte del resultado, lo que quiero que haga en el contenido del texto, lo que pone en el texto de esta parte negra, sea igual a que el resultado text content más 1. No significa que le sume 1, simplemente significa que ponerle un 1 a esto. Entonces, si le doy a guardar, refresco y hago 1,
Vale, ¿por qué pasa esto? Ah, vale, ya sé por qué falla. Porque cuando yo puse resultado, puse que el resultado está en el igual. Por eso aparece en el botón del igual. Tengo que poner igual. Ahora sí. En teoría, si ahora le doy a guardar, se resetea. Vemos que pone un 1. Y cada vez que pongo un 1 se va poniendo detrás del contenido que estaba antes. En este caso, este 1. Vale, pues quiero que pase lo mismo con cada vez que apriete otro número. En este caso 2. Y en vez de un 1 le pones un 2. Lo mismo con el 3. Lo mismo con el 4. Y esto va a ser lo mismo para todos los números. Luego hacemos exactamente lo mismo para el punto. Punto. Y le ponemos el punto este. Siempre hay que poner punto y coma para todo. Para cada línea de texto de JavaScript. Y eso es ya lo que sería como se pone cada número en la pantalla. 5, 6, 9, 8, 7, 6. Vemos que todos los botones funcionan. Cuando le pongo a la C no funciona nada, básicamente. Porque todavía no le he definido lo que hace. Pero si vemos cada número, el 0 porque no funciona. No funciona porque en vez de variable, o sea, en la variable 0 puse buscar 10 y no existe ningún 10 aquí. Tenía que haber puesto 0. Pero eso en teoría ya estaría. O sea, si yo le doy a guardar esto. A ver, guardar. Debería funcionar. 1, 2. Ahora ya el 0 funciona. Entonces ya vemos que todos los números funcionan. Y el punto también. Ok. Vale, ahora. Quiero que se elimine todo. También cuando le doy al C. Cuando la C es reset. Que sería resetear todo. Entonces pongo reset. Punto on click. Cuando le hagan clic. Igual a función. Función E. Quiero que haga. ¿Qué es lo que quiero que haga? Pues resetear. Esto no es lo que quería. Las funciones van entre paréntesis. Todavía no he definido qué es la función resetear. Eso lo voy a poner para el final. Luego para la suma. Suma cuando le dé al clic. ¿Qué es lo que quiero que haga? Lo mismo. La función E. O sea, de variable E. Variable cualquiera. Y para esto tengo que utilizar lo que vienen siendo operandos. ¿Qué es un operando? Si yo hago 1 más 2, tendré dos operandos, el 1 y el 2. Cosas que con las que estoy haciendo la operación. Partes de la suma, por ejemplo, la resta tiene dos operandos, un número menos otro número. Esos dos números serían operandos. Entonces pongo operando A es igual al resultado
text content. ¿Eso qué significa? Que tendré un número que he apretado, en este caso supongamos 1, que se ponga en la tabla en donde pone el resultado, que sería el resultado, y que se meta en el contenido. Luego iría la operación, que en este caso es la suma, y luego ya le voy a dar a limpiar para que se meta otro número. Vale, tampoco he definido lo que es limpiar. Las funciones lo voy a dejar para el final, simplemente quiero ver qué es lo que hace cada botón. Tampoco he definido qué es lo que es el operando A, porque aquí pone operando A, pero el ordenador no sabe lo que es el operando A. Entonces tengo que ir al principio y poner que el operando A, variable operando A, se vaya guardando según lo que voy escribiendo. Si quiero que sea un valor determinado, pues le pongo igual a lo que sea. Digamos, igual a 2, igual a 3. Como quiero que se vaya guardando, no lo defino, pero digo que el ordenador lo lea. Luego me queda la variable operando B, que sería el segundo operando, y la variable operación, que es lo que hacen entre los dos operandos. Vale. Una vez hecho esto, ya podemos, aparte de la suma, hacer la resta, que es exactamente lo mismo que la suma. Simplemente que en vez de suma, le pongo una resta y le cambio el símbolo. Lo que quiero que haga con la resta es poner el número, en este caso el 1, por ejemplo, poner el símbolo de la resta, limpiar para que luego ponga el siguiente número. Luego me quedaría la multiplicación. A ver. Multiplicación. Cuando le haga clic, on clic. Función de variable cualquiera. Que el operando A se guarde y que se ponga en lo que viene siendo la cajita negra, resultado, y se meta en el contenido. Luego ponga operación y en este caso le pongo el asterisco y volvemos a decir que luego se limpiar. Y ya se lo quedaría la división, que es exactamente lo mismo. Esto es repetitivo básicamente, y en vez de esta vez le ponemos una diagonal. Lógicamente todavía no le he puesto, el ordenador no sabe lo que es limpiar, ni tampoco sabe lo que es resetear, pero eso es lo que voy a definir después. Vale, y una vez que hemos definido la división, ahora queda el igual. Cada vez que ponga igual, lo que quiero que haga es, con el operando B, porque yo voy a hacer 1 más 2, entonces el último número que se me va a quedar es el operando B. Cojo ese resultado y digo que luego se resuelva la operación. Entonces voy a quitar esta línea de código, no la necesito. Y voy a hacer una función que se llama resolver. Ok, entonces ya tendría todo lo que hay que hacer cada vez que se aprieta cada botón. Entonces ahora me queda decir qué es lo que hace, por ejemplo, la función resetear, la función limpiar, la función resolver.
Vale, empezamos con lo que pone limpiar. Pongo function limpiar. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es hacer que aquí no haya nada. Me meto en uno, haya nada. Entonces lo que pongo es que en donde pone el resultado, text content, básicamente toda la parte negra es a lo que yo llamo resultado. Pues al contenido que pongo ahí voy a decir que sea igual a nada. No pongo nada entre los corchetes. Es como si no estuviera escribiendo nada. Vale, tengo la función limpiar. Ahora queda la función resetear. ¿Qué es lo que hace la función? La función lo que hace es que lo mismo que limpiar, resultado punto text content lo iguala a nada, y también quiero que pueda volver a escribir cualquier número. Entonces que el operando a sea igual a 0, o sea que no tenga nada seleccionado, que el operando b también sea 0, y que la operación que haya seleccionado, operación, pues que no esté seleccionado, que sea igual a nada. Vale, ahora ya me quedaría solo la función de resolver. Tengo limpiar, tengo resetear, no tengo ninguna otra función que digamos. Vale, pues ahora solo quería resolver. Antes que nada voy a ver si todo funciona correctamente. Voy a recargar. Tengo 1, 2, 3, 0, 4, 5, o sea, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Todos los números funcionan bien. Si ahora lo de la C, que sería resetear. Vale. Vemos que no hay nada. Y puedo volver a escribir lo que sea. Vale. Si pongo el punto también funciona. Entonces hasta ahí está bien. Perfectamente. Y ahora solo me quedaría resolver cada vez que aparece una oración. Operación. Entonces, función resolver. Cuando yo le doy a resolver, ¿qué es lo que quiero que haga? Pues, primero voy a poner la variable respuesta. Primero voy a poner que es igual a 0 y luego que se vaya modificando según haga una operación. Entonces, primero pongo switch. ¿Qué significa? Esto es lo mismo que poner si esto ocurre, hacer lo otro. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero tener varias condiciones. Si esto ocurre, o esto ocurre, o esto ocurre, o esto ocurre, hacer esto. En este caso, si yo pongo switch, la operación, lo que va a variar es la operación que elija, ¿no? Puedo elegir división, multiplicación, resta o suma, ¿no? Entonces digo, según la operación que quiera, o sea, que elija. Entonces, primer caso, caso 1. La persona escoge la suma, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que haga? Lo que quiero que haga es que la variable respuesta sea igual a parse float. ¿Esto qué significa? Ahora mismo todos los números que yo estoy escribiendo aquí forman parte de un código, pero el JavaScript en sí no lo lee como si fuera un código. Entonces, parse float lo que hace es decir que cojas el número del código. Si yo pongo 1, que cuando yo ponga parse float coja el JavaScript el 1. ¿Vale? Eso es lo único que quiere decir. Porque antes aquí solo es texto. Texto como 1. Entonces pongo el parse float y el operando a. Y esto se lo sumo, porque como es una suma, a parse float. Uy, he puesto parent. Parse float y el operando b. Ya estaría. Y ahora ponemos break. Eso significa que esto es todo lo que quiero que haga. Cuando se acaba el primer caso, voy al segundo caso. Caso
2. Cuando elige menos, ¿qué es lo que quiero que haga cuando haga menos? Pues exactamente lo mismo que esto, solo que en vez de un más pongo un menos. Vale. Caso 3, case. ¿Qué es lo que quiero que haga? ¿Qué pasa si, por ejemplo, multiplicamos, ¿no? Si selecciono el botón que dice esto. Vale, pues lo mismo que antes. Respuesta igual a parse float, pero en vez de una suma, esta vez pongo una multiplicación. Vale, y lo mismo para el último caso. Case, y esta vez pongo división. Lo señalo como una diagonal esta. En este caso, quiero que... Aquí me he equivocado, tengo que poner 2 puntos. Aquí, y en vez de una suma, pongo una división. Vale, una vez se haga todo esto, quiero que se resetee todo. Resetear. Y yo puedo poner ya lo que quiero otra vez. Y luego que el resultado text content sea igual a la respuesta. Porque yo puedo tener la respuesta, pero si no me lo pone ahí no me sirve de nada. Entonces quiero que donde ponga la parte del resultado, el contenido del texto, sea igual a la respuesta que haya hecho esto. Y en teoría, si todo va bien, yo creo que eso sería todo. Entonces si yo vuelvo a hacer lo mismo, tengo 2 por 3, 6. Reseteo. 0,36 entre 2. 0,18. Va perfectamente. Esto lo multiplico por 100. Tengo 18. Entre 9 tendría que dar 2. Más 5 da 7. Entre 7 da 1. Y otra operación. 126 por 963. Vemos que funciona perfectamente. Y eso sería todo, creo. No creo que me falte nada más. Pues así es como se hace una calculadora con HTML, CSS y JavaScript. Y eso sería todo.